Buenas tardes y buenas noches, depende del lugar donde cada una o cada uno esté. Bueno, si quieren doy un inicio, pero es muy breve. Eh, bueno, en nombre del colegio en realidad, darles la bienvenida a todos los que están del otro lado, los que están en este Zoom compartiendo con nosotros, pero también los que están de- acompañándonos desde el canal de YouTube del colegio. Y bueno, compartir con ustedes esta iniciativa que de alguna manera nace de la Comisión de Jóvenes Profesionales que tiene el colegio y a través de la coordinación de las comisiones de la arquitecta Jacqueline Santiago, que es parte del directorio del colegio. Y con esta propuesta de este grupo de profesionales de intentar conocer con más cercanía las experiencias de muchos colegas nuestros y colegas que están desarrollando sus actividades profesionales en el exterior. Y bueno, y que la idea de hoy es que compartan con todos nosotros esas experiencias y esos caminos profesionales que han elegido, que no sé si van a ser permanentes, si son eventuales, ya vamos a saber un poquito más de cada una de sus historias. Así que bueno, yo no mucho más, los voy a dejar también en manos de los moderadores y de la parte de la comisión de jóvenes profesionales, que ellos van a llevar un poco el timón de este conversatorio. Seguramente Juan, que está por ahí, Mateo y Florencia, que van a ser los que van a estar llevando adelante esto. Ahora nos van a contar, bueno, cómo se va a desarrollar esta actividad. Así que, bueno, de parte mía, de parte del colegio, bienvenidas, bienvenidos, y bueno, y comenzamos. Les dejo la palabra a ustedes. Bárbaro. Muchas gracias, Gracias. Victoria. Bueno, nada, Gracias. bueno, hola a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse en este primer encuentro, este ciclo de charlas. Para los que no me conocen, soy el arquitecto Juan Messier. En estos momentos me encuentro en Roma y pido disculpas de antemano si se me llega a desconectar o hay algún ruido de fondo. Soy parte de la Comisión de Jóvenes Profesionales y me acompañan también hoy, bueno, Florencia y Mateo, y juntos vamos a estar un poco moderando esta charla. Así que bueno, queremos darle la bienvenida en nombre de la comisión a este ciclo y contarles brevemente de qué se trata un poco esta propuesta. Este ciclo nace con el deseo de dar visibilidad a arquitectos y arquitectas que decidieron correrse un poco, o bastante, ya veremos, del camino tradicional y explorar otros rumbos donde también se puede ejercer la arquitectura, ¿no? Porque la verdad que en nuestra profesión no solo se trata de planos y de obra, también puede tener que ver con el arte, con la tecnología, con el diseño de experiencias, la educación, la divulgación de arquitectura y muchas otras formas de pensar y transformar el entorno. Entonces, bueno, en este ciclo buscamos juntamente eso, abrir un poco la cabeza, sumar nuevas referencias y mostrar que hay un montón de maneras posibles de ser arquitecto o arquitectas hoy y que esas maneras también valen, también aportan, también construyen futuro y también construyen ciudad, ¿no? Eh, Sabemos que hay muchos colegas, hay muchos pronto a ser colegas que están buscando nuevas formas de desarrollarse profesionalmente, de diversificar su práctica o reencontrarle un poco el sentido a lo que hacen y bueno, y también escuchar a quienes ya han transitado ese camino puede ser una fuente valiosa de ideas, de herramientas, e incluso también la oportunidad de tejer redes, un poco de hacer un poco de networking, ¿no? Eh, Así que bueno, sin mucho más, Mateo, si querés, podés presentar a los chicos que van a estar Dale, hablando un Juan. poquito hoy. Gracias. Bueno, para los que para los que no los conocen, nos están acompañando, son todos arquitectos formados en en la UNL. Espartaco Degano, que está viviendo en Barcelona en este momento, hizo un paso para Australia, fundaron junto a su pareja Fernanda, ahí ven, están compartiendo la cámara, el estudio Bank, donde desarrollan luminarias y objetos de diseño, y actualmente lideran IC Training, que es una capacitación estratégica para estudios de arquitectura e interiorismo.
Entonces ellos nos pueden contar, ya lo van a desarrollar ellos un poquito más, qué es lo que están haciendo. Bueno, y Fernanda también la presentó a ella, también vive en Barcelona, por supuesto, con su pareja. Eh, Hicieron más o menos un camino profesional y muy similar, pasaron por Australia y formaron parte del Estudio Bank y trabajan en distintas partes del mundo, como en Argentina, España, Australia e incluso Arabia Saudita. Y bueno, han tenido oportunidad de formar grandes proyectos a nivel internacional con distintos equipos, como el de Foster and Partners. Eh, lo tenemos a Alfredo Bertuzzi acompañándonos también, que egresado de la UNL. Luego de recibirse, hizo un máster en Valencia sobre arquitectura autosuficiente y en el 2019 se mudó a Australia y estuvo 4 años trabajando para un estudio en Sydney. Realizó un workshop en Bali sobre arquitectura en bambú y hoy se encuentra en Barcelona, donde fundó AB12, un estudio de arquitectura, diseño y visualización arquitectónica. Andrés Muriel también ha trabajado tanto en Argentina, en México y en Australia y en España, en diversos proyectos de vivienda, dirección de obra, mobiliario italiano de alta gama, y hoy en día es modelador BIM en España y cursa un máster de BIM Management. Y Franco Giardino, que trabajó más de una década acá en Santa Fe, en un estudio de arquitectura y una empresa constructora, y en el 2022 se mudó a Italia con el objetivo de explorar nuevas formas de ejercer la profesión. Y ha tenido distintas experiencias laborales diversas en estudio de arquitectura y hoy en día está trabajando en una empresa de comunicación que organiza eventos institucionales en toda Europa. Bueno, dicho esto, de nuestro lado una pequeña introducción para que la audiencia sepa a quiénes van a escuchar. Pero la idea de esto es, como dijo Juan, un poco escucharlos a ustedes, hablar de sus distintos recorridos, caminos y experiencias que tuvieron, tanto personal, pero más por ahí nos interesa el nivel profesional. Y bueno, nos gustaría primero saber, a ver qué nos pueden contar o qué rápidamente que se presenten ustedes mismos y que cuenten a ver qué trabajo se encuentran haciendo en este momento o algo que lo hayan marcado en este camino que decidieron tomar. No sé quién quiere tener la palabra primero. ¿Quién rompe el hielo? Dale. A ver, Primero las damas. bueno, Bueno, primero la dama. me mandó al muere. Gracias por este espacio. Bueno, como mencionó Mateo antes, yo me encuentro viviendo en Barcelona, ya estamos aquí desde el 2021. Eh, He tenido distintas experiencias laborales aquí en España desde que llegué. En Argentina, bueno, teníamos nuestra marca Van, que hoy la estamos ya estableciendo acá en Barcelona, después de unos años. Continúa paralelamente funcionando tanto en Argentina como acá. Pero bueno, yo estoy trabajando actualmente en relación de dependencia en un estudio que es una empresa de Andorra que se dedica a desarrollos inmobiliarios. Hace un mes que me cambié de trabajo. Pero bueno, los últimos 2 años estuve trabajando en un estudio que es donde trabaja actualmente Andrés. Es una empresa que se dedica a tercerizar servicios BIM para despachos de arquitectura y esto me ha dado la oportunidad de participar en proyectos internacionales de gran escala. He estado los últimos 2 años trabajando en un proyecto de Foster and Partners, que son unos hoteles de lujo en Arabia Saudí, por lo cual ha sido desafiante por el tipo de proyecto y la magnitud. No ha sido la primera vez que tuve la oportunidad de trabajar en Arabia Saudí. El primer año que llegué a Barcelona estuve trabajando en un estudio que hoy es uno de los más grandes de España y diría de Europa, que se llama Mesura. Este estudio, yo estaba ahí como Interior Design Lead y estaba trabajando en un proyecto de unos museos en Arabia Saudí, por lo cual también había sido muy desafiante para mí, primero porque nunca había trabajado en inglés, tampoco había trabajado en proyectos con equipos tan grandes, equipos de cientos de personas en todos lados del mundo. Esto fue un gran desafío para la coordinación y lo burocráticos que son estos proyectos que duran años.
y también aprender sobre todo de una cultura totalmente diferente a la nuestra, un sistema constructivo totalmente diferente al nuestro. Ha sido un camino súper interesante trabajar en culturas sumamente distintas y en proyectos tan grandes que a veces cuando estamos en la universidad y nos hacen diseñar un museo o algo así, uno lo piensa como lejano, como que nunca me va a tocar diseñar un museo y la verdad que haber tenido la posibilidad de haberlo hecho me pareció alucinante. De hecho, en el primer año, cuando estaba trabajando en los museos, recuerdo haber rescatado las fichas de Mansur de cómo se diseñaba un auditorio, porque te puedo asegurar que no saben cómo se diseña un auditorio acá. Y bueno, actualmente decidí dejar un poco los proyectos de esa magnitud porque si bien ha sido una gran experiencia, estoy buscando volver un poco a la escala arquitectónica que es la que me gusta y la que más disfruto, que es la escala residencial. Así que después de 3 años decidí volver a esa parte del diseño y alejarme un poco del mundo BIM, que si bien es sumamente interesante, a veces también nos aleja un poco del diseño y bueno, tuve esas experiencias en estos años. Eh, y bueno, después no sé si querés compartir vos la tuya. Bueno, yo por mi parte, yo soy técnico constructor del industrial y también arquitecto de la FADU. Eso hizo que cuando estaba estudiando ya estaba trabajando allá en Argentina, en el estudio, en la empresa constructora y estudio de arquitecturas de mis tíos que son desarrolladores inmobiliarios en la costa atlántica, donde implementamos BIM en una etapa muy temprana, por allá por 2011, 2012, y eso me dio la capacidad de aprender BIM y estar muy, digamos, mientras en mi etapa de formación en la FADU estaba trabajando y eso lo hizo muy interesante, ¿no? A poder estar aprendiendo y aplicando a la vez. Una vez que emigramos, que fue una decisión bastante planificada, acá había mucho trabajo BIM, pero previamente nosotros ya teníamos nuestro estudio allá y habíamos tenido unos años de emprender. Entonces, al llegar acá, que fue una decisión de volver a buscarse un trabajo en relación de dependencia, que no fue un proceso tan fácil, pero sí sí estuvo bueno para poder insertarse socialmente, conocer gente y también a la vez aprender de estos estudios de estas magnitudes. Acá sí hay mucha oferta BIM, eso sí, nos dio la posibilidad tanto a Fer y a mí de trabajar en estudios muy interesantes y participar en proyectos grandes. Y bueno, y durante todo ese proceso fui aprendiendo y viendo algunas cuestiones de estos proyectos y de cómo se muestran los estudios y aprendiendo. Y en mis últimas etapas, me empecé a especializar en todo lo que es inteligencia artificial aplicada a la arquitectura y ahora ahora dejé mi último trabajo y estoy trabajando por mi cuenta con un programa de formación que es AIC Training se llama, es como implantando la semilla de la inteligencia artificial en equipos creativos, básicamente. Lo que estoy haciendo eso nació con una idea de empezar a poder vincularme con profesionales acá, más allá de querer vender nuestros productos, que son las luminarias, sino intentar tomar toda mi experiencia en inteligencia artificial, que ahora está muy en auge, y poder empezar a vincularme con estudios. Así que estamos en una etapa nueva, yo por mi parte ahora trabajando por mi cuenta aquí, hace menos de un año, y bueno, ahora de este lado del charco, emprendiendo. Bueno, si quieren, puedo seguir un poquito yo, ya que me dan el pie de los chicos trabajaron bastante con BIM. En mi caso, yo me estoy especializando o sea, arranqué hace muy poquito a trabajar seriamente con esta metodología, que siempre utilicé software de ese estilo, pero nunca había profundizado tanto. A tal punto ahora estoy haciendo un máster para gestión de proyectos BIM, que bueno, ahí está, vamos por la mitad, pero también esto me da la posibilidad de ir agarrando experiencias, ir creciendo en lo que vendría a ser
todo esto, esta metodología que es bastante nueva para mí. En definitiva, que a medida que uno va aprendiendo, va conociendo cosas nuevas y la cantidad de salidas que tiene, en definitiva, te hace como tener que decidir para dónde vas a ir, digamos. De, hace muy poquito llegué a Barcelona, estoy trabajando en Bimplicity, que es la empresa donde estaba trabajando Fer, que bueno, no fue casualidad llegar a Barcelona y encontrarme con mucha gente de Santa Fe. Incluso esta empresa me mandó a otra ingeniería en la que había otro chico de la UNL, entonces se hace, por otro lado, se hace mucho más fácil la adaptación, pero la sorpresa esa de siempre encontrar gente conocida. Eh, yo también, un poco decir que empecé mi recorrido por México. Nos salió, a mí y a mi esposa me salió una oportunidad laboral allá y decidimos aprovecharla por allá por el año 2019, en donde, bueno, ahí fue un poco más de diseño y dirección de obra, mucho más, como más tradicional de lo que para lo que te prepara la facultad fue lo que hicimos en ese momento. Y bueno, y después, a medida que fue pasando el tiempo, también fui buscando lo que a mí me gustaba o por dónde quería llevar mi carrera. Por eso las decisiones que fui tomando. Bueno, y yo me Buenísimo. presento, Alfredo, y bueno, compartimos con Andrés, ya que me da el pie también, compartimos bastantes cosas juntos. Pero bueno, yo al principio, cuando terminé la carrera, eh, todavía no estaba muy seguro de lo que quería hacer, pero lo único que estaba seguro que quería seguir por el lado de la sustentabilidad. Entonces, al principio me puse a buscar máster, ver, o sea, esa fue mi primera salida como de Argentina. Y dije, a ver, ¿dónde puedo estudiar? Y ahí fue cuando encontré un máster de arquitectura autosuficiente y sustentable en Valencia, donde estuve mis primeros 2 años, pero en ese momento no estaba trabajando, me dediqué solamente al máster. Y una vez finalizado el máster, también empecé a ver otras posibilidades hasta que, bueno, conocí a mi novia ahí y ella también un poco viajera y dijimos, ¿por qué no probamos Australia a ver qué hay? Ya había escuchado muchos comentarios de que había muchos trabajos de arquitectura, que andaban buscando gente, entonces, bueno, fue como medio, se fue dando un poco todo medio orgánico. Y ahí fue cuando fue mi experiencia en Australia, de que estuve en un estudio de, bueno, de arquitectura y de interiores, pero yo me dediqué más en la parte de arquitectura residencial. Y ahí en la parte que conecto con Andrés, porque, bueno, Andrés también vino, después le comenté que estamos trabajando en varios proyectos de arquitectura y que buscaban gente, y bueno, él se animó y se sumó conmigo ahí, parte de la experiencia en Australia. Y ahora, actualmente, bueno, me vine para Barcelona, pero antes, para no dejar de lado toda esta parte de sustentabilidad, hice un workshop en Bali, Indonesia, que era todo de estructuras de bambú y bueno, quería conectar un poco más con la construcción tradicional, por así decirlo. Que ahí, o sea, me sirvió bastante porque hice mucho networking con gente completamente de todo el mundo, y eso me dio un poco más de pie a animarme a lo que empecé ahora ya hace un año en Barcelona, de abrirme mi propio emprendimiento, en el cual yo estoy ofreciendo servicios de visualización 3D, diseño conceptual, hago 360 y tours virtuales. Y también un poco ahí con Espartaco estoy implementando un poco de inteligencia artificial, aunque todavía estoy medio verde en eso, así que capaz que después le pregunte un par de cosas a él.
Pero bueno, actualmente estoy ahora ya en Barcelona, ya hace un año, eh, con este emprendimiento. Bien. Bueno, quedo yo. Bueno, yo soy Franco, hermano de Mateo, y nada, estoy en Italia desde marzo del 2022. Me vine con un amigo, en principio habíamos organizado para tratar de venir en el 2020, pandemia de por medio, nos quedamos un par de años en Argentina y terminando de organizar cosas. Llegamos acá en marzo del 22, él tenía que hacer su ciudadanía y yo quería venir a buscar, eh, a ver qué tipo de trabajo podía encontrar en Italia como arquitecto. A mí Italia siempre me gustó desde chico, todo lo que hemos estudiado también en la facultad siempre me interesó mucho la arquitectura, el arte, y yo quería un poco también tal vez dejar la práctica más de estudio y de ir a la obra, no, no de estudio, pero de administrar y dirigir obra y buscar algo más vinculado a lo creativo, encontrar mi idea era encontrar un arquitecto que necesite un ayudante o algún profesor de arte, alguna cosa así, ver si podía estudiar, me traje el título, pero no me vine con nada organizado. Y estuve en Pescara viviendo por 2 años, casi tres, no, 3 años. En Pescara es a la altura de Roma, pero del otro lado. Y trabajando siempre ahí. En mi primer trabajo lo conseguí, bueno, tampoco hablaba mucho italiano cuando llegué, así que lo conseguí porque necesitaban a una persona que hable inglés. Por suerte yo el inglés lo manejaba. Y bueno, empecé a trabajar en un estudio de arquitectura eh, que resultó ser una fachada de un delincuente suizo-italiano que estaba haciendo impresionante. Sí, mi historia es un poco rara. Pero fue mi primera experiencia de trabajo. Llegué a Italia con un sueldazo como arquitecto, que yo no sabía que fue mi primer sueldo, y bueno, una cosa así que prometía un montón de cosas y resultó ser una farsa. Tuvimos que mudarnos como 2 o 3 veces de lugar porque el tipo no pagaba la luz, hacía cosas raras, los sueldos siempre los pagaba, pero bueno, echaba a la gente y entraba. Era todo muy raro. Y un colega mío habían empezado a irse y les quedaba debiendo dinero, entonces yo traté de escapar al año más o menos. Me fui ahí porque no me fui antes porque estaba esperando que llegara mi actual esposa, que ya estaba en Brasil. Entonces, hasta que ella llegó, me quedé. Y después, bueno, renuncié y empecé a buscar más trabajo. Estuve trabajando en un estudio de arquitectura con 13 muy jóvenes profesionales del Áquila, que tiene una universidad, una facultad de arquitectura importante de ahí de la región. Y tenían este estudio donde fue mi primer contacto, tal vez profesional, con el BIM, ahora que estaban los chicos hablando de eso, porque ellos trabajaban y trataban de implementarlo, trabajaban con Archicad, que creo que maneja más o menos los mismos conceptos, y hacían concursos para construir obra pública en la región, en Abruzzo. Y ganaban bastante porque eran muy buenos los chicos. Pasa que fue mi primera experiencia en un verdadero estudio de arquitectura, hablando poco italiano y teniendo que aprender todo lo que se hacía, toda la normativa, toda la forma de trabajar que tenían ellos. Y aparte bueno, toda una situación muy nueva que no me duró mucho tiempo. Este, y bueno, y fui cambiando de trabajo. En el medio trabajé también en una cervecería alemana, que fue una experiencia también muy buena. Eh, Aproveché mucho también el tiempo para hacer otras cosas, para ilustrar. A mí me gusta mucho el dibujo a mano alzada, entonces he dibujado mucho, he tocado mucho el instrumento también, yo toco el saxo. Y en un momento conseguí trabajo en otro estudio de arquitectura, que era lo que yo realmente quería, un arquitecto que tenía su galería de arte y su taller personal en un quinto piso cerca del mar, y bueno, fui yo a trabajar con él unos meses, una experiencia muy interesante también esa, haciendo proyectos
dentro de la región, pero trabajando con maquetas analógicas y planos y dibujos a mano alzada. Y él agarraba pintura y pintaba cada tanto. Fue una experiencia así bien creativa. Que dejé en un momento porque llegó la oportunidad de trabajar en donde estoy ahora, que es una empresa muy grande de Pescara, que se dedica a la comunicación institucional y hacen campañas, hacen eventos, trabajan con licitaciones del gobierno italiano y de la Comunidad Europea, entonces hacen eventos en toda Europa, tienen una red muy grande de empresas similares en todo el mundo y es una empresa con mucha estructura, con un trabajo muy distinto. Necesitaban un arquitecto como asesor para la organización y la planificación de estos eventos. Yo entré el año pasado, hace ya un año y medio que estoy, y bueno, hemos trabajado, por ejemplo, en la organización del G7, que el año pasado se hizo en Italia, eh, y algunos eventos en Lisboa, en Letonia, en Dinamarca. Bueno, eso, lo interesante de este trabajo y por el motivo por el cual dejé el otro es porque me ofrecía esta oportunidad de poder conocer un poco también otros países, de recorrer, de trabajar en un equipo también muy creativo, porque se dedican a la comunicación, pero aparte muy dinámico, con un montón de cosas que yo nunca había visto. Cosas, nada, cada tanto viajo a los eventos y bueno, disfrutando el verano por ahora. Bueno, buenísimo. Disfrutando mientras se puede, porque hay momentos que el verano está un poco complicado. Sí, Sí. sí, sí, tal cual. Bueno, Eh, gracias por la presentación de todos. La verdad que bastante variado todo el, todos los caminos que hicieron cada uno. Eh, por ahí hablamos en toda la estrategia de cómo encarar las conversaciones. Me interesaba saber también un poco cómo notan la práctica profesional del día a día, si hay diferencias, más que nada acá en Argentina, o si se sienten capacitados o preparados con la formación o la trayectoria que han podido tener acá en Santa Fe para afrontarla allá, o si hay dificultades que no supieron cómo reaccionar, o si sus propios colegas, tanto del exterior, lo ven preparado de la misma manera que ustedes, o se ven más capacitados en un aspecto, menos en otro. O eso estaría bueno que poder desarrollar un poquito, a ver cómo lo sienten ustedes. Bueno, esto es un punto re interesante que a mí siempre me gusta hablar, porque uno siempre estando en Argentina ve Europa, otros países como mucho más desarrollados en un montón de aspectos, pero la realidad que yo me encontré, no solo cuando me vine de intercambio a España, que ya noté que el nivel de la universidad era bastante más bajo al que tenemos en la UNL, sino que también al empezar a trabajar en los despachos realmente creo que estamos sumamente capacitados y a la altura. Creo que, no sé, la mayoría de los chicos coincidirán conmigo, pero no se siente ningún tipo de diferencia con nuestros colegas europeos o de otros países. Sí, lo que he notado yo, que trabajan en despachos muy internacionales con muchas nacionalidades, que el nivel latinoamericano en general es un poco más alto que el europeo, porque el europeo lo que tiene es que aquí está muy dividida la educación y está muy facetada, en especial, al menos aquí en España, la arquitectura se divide en dos tipos de estudios de grado. Uno es la arquitectura técnica, que es la que se encarga de lo que es dirección de obra y todo el oficio técnico del arquitecto, y otro es el arquitecto superior, que es el que se encarga del diseño. Eso en Argentina nosotros lo tenemos unificado, por lo cual el conocimiento es bastante más amplio y la práctica también es amplia, porque el arquitecto en Argentina está acostumbrado a diseñar e ir a la obra y un poco de las dos, y acaso está totalmente separado.
Y también aquí sí que las carreras son más cortas porque son bastante más cortas, por lo cual el grado es con menos conocimiento, pero porque luego generalmente se hacen másters. Lo que pasa es que estos másters suelen ser súper especializados en algunos temas y no sé si después en la práctica en general, yo creo que es más un papel de lo que después en la práctica realmente sirve hacer un máster quizás tan especializado, excepto que consigas trabajar de algo tan así, pero yo creo que al menos en la UNL estamos súper capacitados y veo una diferencia de nivel para bien en la práctica de aquí, sumado a que el latinoamericano tiene una facilidad de resolución de problemas muy superior a la Sí, es europea. como, creo Creo que, que por la falta de recursos uno está sí, acostumbrado a resolverse con poco y somos más autónomos. Siempre hay Lo problemas, nunca que, no hay problemas. exacto. Claro. Sí, lo que he notado acá que hay un tema hay poca practicidad, son pocos pragmáticos. Y eso en el día a día trabajando con mis compañeros y tal se nota un montón, como que sí, siento que hay cosas que en un despacho en Argentina se resuelven, sale tal problema, pum, se resuelve, como que somos muy prácticos, estamos acostumbrados a vivir así, creo, en general la vida, y aquí es todo un tema, reunión adictos, para todos se tienen que hacer reuniones, y que, uy, pasó tal cosa, se cayó el falso techo, y una semana resolviendo algo claro. que quizás Sí, se podría resolver fácil. sobre todo en equipos grandes donde ya se establecen muchos protocolos y muchos temas de comunicación, que sale una interferencia que hay que dejarla guardada, que tiene que venir, poner la fecha, todo, y eso hace que si bien el trabajo a veces se organice, pero se creen eh, como tandas de trabajo muy largas para resolver algo que es mucho más práctico a veces. Sí. Y creo que se debe a por ahí que, bueno, una visión que por ahí nosotros vimos cuando vinimos para acá, que eso que decía Fer recién, que teníamos una idea de que acá, viste, es el estado del arte, todo es como mucho mejor y todo, pero o sea, a nivel profesional, nosotros estamos muy bien formados y creo que es hasta quizás más valioso la falta de recursos en el momento de aprender a tener todos los recursos a disposición bueno, aprender con tanta facilidad. Si bien sí está bueno aprender con máster con fabricación digital, experto, brazo robótico, toda la industria, todo, si bien está bueno, pero a la larga nosotros como que desarrollamos ese nivel de rebuscárnoslas con lo que hay, básicamente. Sí hay algo más que quería agregar, que es el que pasa mucho a nivel, nosotros vivimos en Barcelona y comparándolo un poco con Santa Fe, que en Santa Fe, al haber por ahí menos oferta profesional, es como más fácil destacarse. Entonces acá, como hay tanta oferta profesional, hay tanta competencia, que sí cuesta un poco más destacarse a nivel independiente, ¿no? A nivel Eso, sí, independiente. eso es más, es algo que a nosotros, por ejemplo, en Santa Fe, cuando empezamos con nuestra marca de luminarias y empezás a codearte con profesionales, te ven trabajar y todo, hay un ecosistema que te empuja mucho y está muy bueno empezar a colaborar y es como bastante fácil posicionarse y empezar a tejer esas redes. Bueno, acá hay tanta oferta y tanta competencia y tanta gente que sos uno más en el montón y eso por ahí se nota. Sí, eso se nota. Eso se nota, pero bueno, también hay mucha más oferta, la verdad que en oferta laboral para arquitectos, al menos aquí en Barcelona, hay muchísima. Y yo no he notado ningún tipo de diferencia en decir como que haya algún tipo de diferencia de que contraten o no, prefieran contratar quizás a un español que a un argentino y eso para nada. No, en ese sentido yo no sentí que haya ninguna diferencia, están súper abiertos a contratar
eh, personas de otros países y creo que el argentino en sí, dentro de nuestro rubro, está muy bien posicionado aquí en Barcelona. Es Sí, como Che, yo, un... interesante lo que dijo ahí, lo que vienen contando. No sé, Alfred, vos qué tenés para aportar con respecto a lo que decía Espa en esta cuestión de destacarse, vos que estás ahí como arrancando también tu camino de tu estudio propio ahí en Barcelona, ¿con qué mm, ves ahí? sí, yo primero quería, bueno, concuerdo un poco con lo que dijeron los chicos al principio, que cuando uno viene, o sea, está desde Santa Fe y dice trabajar en Europa, Australia, al principio es normal, pero le da un poco de miedo, porque, por ejemplo, a mí me pasó con Australia, que fui a Australia y sí, uno tiene miedo a decir, no sé, puedo trabajar en estos estudios, no sé, o sea, ve las cosas por ahí que hacen, pero después, en definitiva, es verdad lo que dice la Fer, tenemos, la UNL tiene un nivel muy alto y te das cuenta cuando empezás a trabajar en los estudios. A mí me pasó en Australia, lo que por ahí uno le da más miedo también, yo creo que es la barrera idiomática. Obviamente en Barcelona no pasa, pero en Australia, claro, o sea, uno por ahí no sé si aprendió inglés, sabe más o menos inglés, pero no es lo mismo hablar inglés normal que decir, bueno, tengo que aprenderme el vocabulario técnico. Y ahí yo creo que pasa un poco más los miedos, porque después, en definitiva, yo creo que el nivel lo tenemos. Y después lo que quería agregar también, bueno, en Australia es algo similar como pasa acá en Europa, que la carrera la dividen también con el máster. O sea, primero es como que estudiar, no sé, 3 años la carrera y te habilita para trabajar en un estudio, pero no podés firmar, entonces tenés que hacer un máster de 2 años más para que te dé el título habilitante. Que eso nosotros lo tenemos todo compacto en un solo paquete, que eso para mí está bueno destacar también. Y respecto a lo que me decía Juan de emprender, también yo, bueno, cuando llegué a Barcelona, eh, estaba también como, bueno, me mando a emprender o busco trabajar en un estudio, ¿qué hago? Pero lo que me dio un poco más de valentía y eso, al haber tenido experiencia tanto en Australia o en los workshops estos que fui haciendo internacionales, que vas conociendo gente y bueno, y cuando vas armando toda esta red de contactos, bueno, podés ir trabajando un poco de cada lado. O sea, yo creo que lo más importante pasa por los contactos. O sea, por ahora yo, por ejemplo, estoy establecido acá, pero todavía no trabajo o sea, no tuve ningún cliente de España o de Barcelona. O sea, sigo trabajando con lo que conocí, pero yo creo que a medida que uno va, nada, armando, conociendo, Y, haciendo networking o colaborando, esa red se va haciendo más grande. Entonces, sí es un desafío, pero yo creo que con ganas se puede. O sea, siempre, o sea, yo siempre lo vi así. Si uno le mete ganas y sigue adelante, se puede. Vamos. Vamos, vamos. Se animaba solo. Sí, yo creo que a nivel idioma a mí me ayudó mucho aprender, por ejemplo, Revit, AutoCAD y todo eso en inglés. Eso es clave. Sí, Promover, aprender el sí. software en inglés para después llegar a trabajar en inglés es clave eso para ir y más o menos ir adaptándose un poco a toda El el vocabulario idioma. técnico, sí, sí. sí. Sí, esa es la parte más difícil, en definitiva. Porque, Alfred, déjame agregar una ah, cosa que vos dijiste que acá en Barcelona no hay barrera idiomática, pero en realidad sí la hay. sí, bueno, Y es el catalán, que de la otra vez tuve que ir a una visita de obra y estaban todos hablando en catalán. Y si bien es un idioma un poquito más familiar, que uno entiende un poco mejor, Mm. terminás medio perdido, pero bueno, es cuestión de estudiarlo ya. A futuro pienso hacerlo, pero bueno, por ahora tengo que arreglármela con lo que sé un poquito de español. Bueno, incluso el Y español de España ya es distinto. el El español de español España es también. Sí, también. distinto, incluso también
acá en Cataluña que la obra pública tiene que pasar a través de la metodología BIM, todos los planes de ejecución están todos en catalán. Entonces me ha tocado trabajar en un dispensario de salud en donde tenía que leer el plan de ejecución y lo tenía que leer en catalán. O sea, sí existe la herramienta del traductor y todo, ayuda mucho, pero va sacando tiempo. Y nada, eso también sucede acá, pero es mucho más manejable que ir a trabajar a Australia sin saber inglés y tener que aprenderlo. O sea, Sí. así que A Y eso, Franco, vos Franco, como que, eso, Sí, ¿cómo te pasó a vos no, ahí sí. llegando a y Italia? iba a decir lo mismo. En realidad, no se vengan a Italia si no saben hablar italiano, porque no, no tiene ningún sentido. O sea, se aprende, pero yo llegué con 3 meses de estudio y si no hubiera sido por el inglés, no hubiera conseguido un trabajo de lo mío, tal vez. Eh, y sí, las palabras, los tecnicismos, para trabajar. Digamos, lo necesitas y comunicarte. La comunicación básica de todo el día. En un país donde uno no conoce el idioma es muy difícil. Yo creo que es un factor, pero también depende cómo uno se lo toma, porque yo soy de que no puedo, no me quiero equivocar, entonces pierdo tiempo en corregirme antes de escribir y todo. Ahora estoy mucho más tranquilo, pero por ahí hay gente que hablando se equivoca y aprende más rápido. Y bueno, pero es importante sí el idioma para que se hable en el país donde uno quiera empezar una experiencia así. Sí. ¿Cómo el tema de cuando hacen algo de documentación y eso en Italia, como es? Porque en España me ha tocado algunos trabajos que eh, usan en la documentación, usan inglés. No sé ahí en Italia si o no, o es todo en Mm, italiano. no, acá es todo en italiano. Supongo que algunos proyectos que por ahí tienen equipos de distintos países. Nosotros en la empresa donde yo trabajo se hace todo en inglés, si el evento es fuera de Italia, si no es en italiano. Claro. Eh, y tienen acá los estudios, por lo menos estos dos donde yo trabajé, he visto que trabajan mucho con un sistema, es un software que tienen, que pagan los estudios para armar todo un legajo, ya escrito todo, porque tienen que hacer relaciones técnicas, digamos, describiendo la obra y todos los aspectos estructurales cuando se hacen estas licitaciones o para la obra pública y demás. Y es un software que usan todos los estudios y que ya te preconfigura todo te ordena cómputo de presupuesto, cómputos métricos y demás. Yo he visto que se usan 2 o 3 software de esto que también cuando uno llega a un estudio como primera experiencia es una cosa que por ahí hay que dedicarle tiempo para aprender y que es en italiano. Claro, exacto. Sí. Chicos, quiero hacerle una pregunta, no sé, Mate, si está medio en la misma. A ver, hicieron todo bastante un background de dónde están, de qué es lo que fueron haciendo, pero me interesaría saber qué es lo que los llevó a emigrar, si fue una decisión por algo en particular. Bueno, Andrés dijo que le había surgido una oferta laboral en México, pero lo venían planificando, ¿por qué eligieron cuando emigraron a dónde emigraron? Y si en el medio de toda esta emigración que están llevando, hubo algo que los hizo como medio cambiar de rumbo. Decir, bueno, yo tenían pensado ir para un lado, pero vieron algo en el medio y dijeron, y ahora están en un lugar que no sé, que hace un par de años atrás no se esperaban. bueno, Bueno, no sé si sí. querés sigo yo, que en realidad en mi caso, o sea, no es que siempre de chico tuve la idea de emigrar, pero siempre me gustó mucho conocer acerca de otras culturas e interesarme por otros países, incluidos los viajes y todo. Entonces eso un poco me lleva a querer conocer cosas que estaban afuera de Argentina. Y bueno, y después todo va sucediendo solo, digamos. Bueno, a mí me salió la oportunidad de ir a México a trabajar y después, como dijo Alfredo, también me salió, es como que fue una invitación eso de ir a Australia, entonces ya fue otra experiencia nueva y lo de venir a Europa siempre fue como un objetivo.
por un montón de cuestiones, por un montón de cuestiones culturales que uno siempre me interesé desde chico, va. Entonces, ese es un poquito mis motivaciones por salir de Argentina, ¿no? No es, en definitiva, uno termina extrañando el país y no es que yo me quería ir de Argentina sí o sí porque no soportaba estar allá, sino, pero fue más por la motivación de conocer otras culturas y otros lugares y cómo se hacen las cosas en otros sitios, digamos. Sí, yo, bueno, coincido también un poco con Andrés, ¿no? Y a mí también se me dio orgánicamente. O sea, a mí medio que se me despertó esto de, o sea, también siempre me gustó viajar y conocer otras culturas y demás, pero medio que empecé a agarrar el gustito cuando empecé a hacer los workshops ahí en la universidad, que por ahí viajábamos, no sé, viste, por Latinoamérica, hacíamos el workshop en Bolivia o en Brasil y empezaba a conocer gente de todos lados. Y a mí, por mi lado, me despertó un poco eso, de decir, bueno, a ver, viajar y conocer, pero nunca me fui con la idea de decir, me quiero ir a Argentina porque no me gusta o porque quiero trabajar en otro lado o por lo que sea. Es más, extraño un montón siempre Argentina y cuando puedo vuelvo, pero después sí, se fue dando todo orgánico, tanto España como Australia y bueno. Y ahora estoy acá, pero sí. Igual nunca, o sea, siempre pienso que en algún momento puedo volver. Nunca dije no voy a volver a Argentina. Lo tengo en la mira, pero bueno, por el momento quiero seguir explorando y bueno, y conociendo un poco el mundo Claro, mientras si se sale una pueda. posibilidad en otro lado, te mudás. Sí, y yo creo que ahora también esto de que se puede trabajar bastante en remoto también me abre muchas puertas de uno poder ir eligiendo diferentes Sí, caminos. Los arquitectos nómades, podríamos decir. Sí, Ese es otro ciclo de charla. tal cual. claro. Un poco sí. Bueno, en nuestro caso, nosotros, junto con Espartaco, los dos juntos habíamos quedado para un intercambio en La Coruña, acá en España, ya por el 2015. Y bueno, vinimos 6 meses, tuvimos la experiencia acá y eso nos abrió mucho la cabeza. Y bueno, a la vuelta, creo que cuando estábamos en el intercambio ya sabíamos que volvíamos a Argentina, nos recibíamos y queríamos venir a experimentar un poco de este lado del mundo. Y bueno, fue un poco eso lo que hicimos. Nuestra experiencia en Australia fue ahí como un paréntesis en la vida, que teníamos ganas de experimentar otro país, pero bueno, nos gustó mucho España, por eso decidimos regresar de Australia hacia aquí. Y nada, un poco lo mismo que Alfredo. Siempre se piensa en volver en algún momento, quizás no ya, pero en algún momento, nada, con un poco de perspectiva, cuando uno empieza a vivir afuera, también empieza a apreciar un montón de cosas que la Argentina tiene buenas, ¿no? Que uno no las aprecia hasta que se va Sí, y le sí. faltan, pero bueno, está bueno poder experimentar y ver cómo es en otros lados del mundo, para salir un poquito de donde nos tocó nacer. Sí, creo que más allá de toda la parte profesional, emigrar te da mucha perspectiva, es un crecimiento personal muy grande y la verdad que eso es algo que después se conecta con tu persona profesional. Evidentemente empezás a vivir cuestiones de sentirte un poco más solo, pero también después conoces muchísima gente, empezás a colaborar y creo que a nivel persona nos ha dado una perspectiva bueno, que obviamente a veces hasta nos pasa, por lo menos a mí me pasa un montón que cuando vuelvo a Santa Fe, hablo con mis amigos de ahí y me siento como que no conecto ni tanto con ellos. Pero esto es una cosa personal que te hace como irte un poco, vivir toda una experiencia que te cambia mucho y volver bueno, y después tener que conectar de otra, siendo otro, ¿no? Pero desde ya que es una experiencia muy enriquecedora y nunca,
jamás nosotros fuimos esas personas que decimos, me voy a Argentina y no vuelvo nunca más, que te los encontrás por muchos, o sea, están en todos lados esos argentinos que no vuelven nunca más, pero de verdad que nosotros lo hicimos como por una semillita adentro que nos picaba, como diciendo, queremos conocer un poco más el mundo, ¿no? Sí. Bueno, yo arranqué el viaje más que nada fue una mezcla de motivos personales y profesionales. Eh, pero era, como dije por ahí al principio, era más venir a ver con qué me encontraba, tratar de llegar, incluso pensando en no trabajar de arquitecto. Eh, Fue como una especie de viaje post-crisis de los 30 años. Eh, pero él escuchaba a los chicos hablar de lo que te produce emigrar, digamos, uno, o sea, vivir en otro lado y cambiar el entorno, incluso si es en países donde se habla el mismo idioma, todo. O sea, es ese cambio de situación que a uno lo pone en estado o sea, te despierta y todo lo que te pasa o sea, es algo que después puede ser una cosa muy positiva y estás abierto a cambiar de trabajo, de casa y a veces te pasan cosas que sí, ¿cómo voy a hacer para arreglármela? Y es como que, y yo con cada persona que hablo, que me he encontrado argentinos que están viviendo afuera, todos te dicen lo mismo, digamos, es una experiencia de estar constantemente adaptándote, por más que uno ya tenga su trabajo establecido, digamos, yo creo que pasa un tiempo hasta que uno se acostumbre de vuelta, si vive muchos años, supongo, en otro lugar, en el extranjero, pero siempre, o sea, siempre tenés esa raíz que, digamos, no te resulta familiar el lugar, pero no es tu país de origen y tu entorno de origen. Entonces, esa tensión es muy interesante, muy difícil de explicar también para el que no vivió afuera por mucho tiempo también. Claro. Y cuanto al ámbito más profesional, ¿se han encontrado con gente o hablado con otra gente, tanto de Argentina o no, que hagan trabajos desde el exterior para Argentina? Porque siempre acá lo que pasa es que muchos buscan trabajos, hay muchos arquitectos que con todas estas nuevas posibilidades del home office buscan laburos afuera. Porque por un distinto motivo, porque son empresas por ahí más grandes o porque pagan en dólares o por lo que sea. Pero pasa eso de que en el exterior eh, agarran trabajos para acá de Argentina, o les ha pasado o han conocido a alguien que haya trabajado de esa manera. Mm, A mí no me ha No, pasado, no, yo no no. conocí. Yo Yo creo conozco una claro. persona pero que vive en Valencia, trabaja también con BIM y él lo que hacía en Santa Fe con BIM lo sigue haciendo también para algunos clientes de Argentina, pero Claro, es la pero no única persona. buscan, no buscan clientes de Argentina estando afuera, sino que se mueven en la No, red sí, local, la digamos, red que la tenían red de que tienen. antes, tal vez, sí. Mm. Claro. Sí, yo Em, creo que pasa un poco también por los niveles que se maneja de precio, de salarios actualmente. Porque, no sé, por ejemplo, en mi caso, si hago el mismo trabajo para Argentina o si lo hago para Australia o para donde sea, las realidades son diferentes y bueno, me digo que tenés que acotarte a un precio Sí. cuando en otro país no. Entonces, yo creo que viene más por ese lado, de que si estando afuera uno no trabajaba en Argentina, pero no sé. Eh, Nosotros estamos comercializando lámpara en Argentina estando acá, eso cuenta. claro. Sí, obvio, Y obvio, cuenta, obvio, obvio, cuenta. va, Sí, va. Entonces, buenísimo. está bien. Nosotros cuando venimos, la verdad que la relación del cambio entre Argentina y acá era muy baja y cuando llegamos era como que vender una lámpara acá no nos era nada significante, pero ahora se acomodó un montón eso, incluso los salarios en Argentina subieron un montón
y también el gasto, A ver, obviamente, claro. también el gasto, si se entiende, pero de verdad que al principio era, por ejemplo, nosotros trabajando acá, volvíamos a Argentina y salíamos a cenar, a comer y te rendía. Ahora está muy equilibrado. Incluso los que vienen de vacaciones acá les resulta barato el súper, la salida y todo, y creo que son ciclos, me parece, ¿no? O sea, como que más que nada Argentina, que a veces hay un gobierno, pasan cosas, viene otro, pasan otra, y va pasando toda esa relación del que sube y baja el peso, pero en sí creo que ahora puede llegar a haber una posibilidad de que alguien estando de este lado trabaje para Argentina. Ahí tocaste justo Sí, algo que pues, preguntaron ahí, Federico preguntó en el chat, que justo está en el tema. Si tienen, pueden comentar tanto, bueno, en Italia como es en España, más o menos en cuánto están rondando los ingresos, no sé, de un arquitecto junior, un senior que trabaja en relación de dependencia. es un poco relativo porque depende mucho en qué tipo de trabajo estés, pero un sueldo básico aquí en Barcelona, en una estudio de arquitectura como un junior, creo que de base puede llegar a arrancar de los 1.500 y ya un arquitecto más senior con unos 8 años de experiencia se puede llegar a unos 2.500 por mes. Pero en sí, desde mi perspectiva, el arquitecto en relación de dependencia no es un trabajo tan bien pago. No hay mucha diferencia con otras profesiones, digamos, en ese sentido. Creo que esto pasa un poco a nivel mundial igual, me da la sensación de que Sí, sí, sí. nuestro rubro está un poco bastardeado a nivel Y mundial. y en Italia, ¿cómo es la En situación? Italia son malísimos los sueldos. Sí, no sé, por lo menos la experiencia que yo he tenido, las he mantenido porque me gustaba mucho el trabajo, pero el sueldo era muy bajo. Y de vuelta, no era, como decía Fernanda, no noté una diferencia entre que porque soy argentino, incluso yo al momento de trabajar hablaba tal vez menos italiano, pero no noté una diferencia porque muchos colegas míos que recién empezaban también cobraban más o menos similar y no era para nada alto. El mejor de los sueldos que tuve en un estudio fueron 800 euros. eh, y nada, o sea, para vivir necesita una persona, acá por lo menos en donde yo estaba, más o menos unos 1.200. Claro, Eh, eso iba a decir, por ahí el costo de sí, vida no es lo mismo el en costo Italia donde estás y lo que vos tiene que en Italia, Barcelona, que es una si ciudad cara. vas, sí, si vas a una ciudad más grande, tal vez más cerca de Roma o de Milán o Bolonia, los sueldos son más altos, pero para que te alcance por el costo de vida hay que vivir bien afuera, o tenés que tener ya mayor experiencia, tal vez, obviamente el título reconocido ayuda mucho, yo también no lo tengo reconocido acá en Italia, pero no son muy altos los sueldos. Es más, por eso también estoy eligiendo en parte este trabajo también fue una mejora económica también para mí en ese momento, entonces sumado a la experiencia que era muy interesante, me convenía más que Te seguir hacen trabajando en viajar un mucho igual estudio, en por el más que me trabajo guste ustedes. mucho. Yo viajo, sí, viajo una vez al mes o en el peor de los casos, o una vez cada 2 meses por lo menos. Pero son viajes largos, son como una semana entera donde se hace todo para el evento y pues se vuelve y se trabaja muchísimo ahí. Sí, que sí, es intenso. Pero es entretenido, es divertido, digamos. Quiero agregar algo que en relación al sueldo hay que tener en cuenta que también el gasto en Europa, al menos en Barcelona, es bastante elevado. Como para que tengan en cuenta un alquiler puede estar desde los 1.000, bueno, creo que ya no se consigue 1.000, pero 1.500 un alquiler. Entonces, como para que tengan en cuenta, es muy difícil vivir solo. Esa es una diferencia que con Argentina, al menos yo la he notado, que en Argentina, no sé, se está más acostumbrado, es más fácil acceder a quizás un profesional que pueda tener su departamento y vivir solo. Acá en España, con un sueldo normal, es bastante complicado, entonces eso, bueno, a considerar también.
dentro del sueldo, no es solo Sí. eso. Bueno, acá en Para, Argentina ahora creo, los sueldos aumentaron, perdón, los alquileres están demasiado caros también, entonces ahí entra una evaluación a ver qué, viste, yo creo que los problemas que tienen allá no son lo mismo que acá, pero acá también es complicado con un sueldo, o sea, un alquiler puede estar en 600.000 pesos, cuando un sueldo capaz que está ganando 1.300.000, uno que está arrancando a trabajar, 1.000.000 o menos incluso. Claro. Juan, chicos, ahí, no, yo lo estoy escuchando con muchísima atención y por un lado le digo, me gratifica un montón escucharlos así en silencio porque desde como docente de la Facu y encima de algunos de ustedes, así que estoy bastante vieja y como parte del colegio, en esta escucha súper atenta, sus testimonios, bueno, es como que nos dan también muchísima esperanza a los que estamos acá y estamos en Argentina a seguir todavía apostando bueno, a nuestra formación local, a nuestras instituciones. Y bueno, ahí les quiero hacer dos consultas. Y ahí lo que dice Fabricio un poco, que me parece súper oportuno y lo tomo, que es cómo es la relación entre los profesionales, arquitectos y arquitectas y las instituciones que los representan. Algo Fernanda dijo, pero bueno, cómo se produce esa relación, si está formalizada, si no. Parte contaste que pasa en muchos países, que es esta bisagra que hay entre la instancia, en esa primera instancia de formación y luego la que te da la habilitación profesional, que acá es como dijo, bueno, no sé si Franco Andrés, que se dan una sola instancia de formación y nosotros nos vamos de la universidad con un título habilitante. Tenemos un gran poder en nuestras manos cada vez que nos recibimos acá. Bueno, ¿cuál es ese vínculo? Después me interesaba saber bueno, cuáles son los perfiles profesionales más actuales que ustedes ven a los que está yendo nuestra profesión, digamos, y esos perfiles profesionales que a ustedes les permiten vivir de ese trabajo, digamos, que tiene relación con la arquitectura. Yo los escuché muy atentamente y los escuché hablar de todo lo que tiene que ver con innovación, con BIM, con la inteligencia artificial, con sustentabilidad, con todas estas, lo he hablado mucho con Juan, todas estas condiciones que nosotros no tenemos tan claras en superficie, pero que claramente tenemos habilidades blandas para coordinar equipos, para, como decía un poco Franco, que a veces no las vemos con tanta claridad hasta que no las tenemos que poner en juego, pero bueno, coordinar equipos, poder trabajar en equipos colaborativos que son intergeneracionales, interdisciplinares, que se trabajan de forma remota. Digamos, me parece que hay como algunos perfiles o algunas formas de trabajo profesional bueno, un poco están marcando un camino hacia el futuro de nuestra disciplina. Así que bueno, un poco esas dos cosas, el futuro y los perfiles profesionales y la relación de los colegas en esos lugares con sus instituciones. Bien, en Barcelona, al menos, o en España, en cuanto a lo que es las instituciones, a ver, aquí para trabajar, pocos despachos te piden que estés colegiado, casi ninguno diría. Los que te piden que estés colegiado son los que te piden que sepas catalán, por ende descartado. Pero básicamente se puede llevar una vida profesional sin estar colegiado en relación de dependencia. Claramente es lo mismo que en Argentina, si quieres ser independiente y necesitas firmar licencias, es necesario colegiarse. Para esto hay que homologar el título, es un trámite que lleva su tiempo, lleva más o menos 2 años de trámite, más el tiempo que demora la UNL en enviarte todos los papeles, que también es medio año más. Y una vez que el título está homologado, hay que realizar un máster habilitante, como comentaba Franco, que aquí también lo es y lo exigen también, por más que nosotros lo tengamos incluido, aquí no lo tienen en cuenta y hay que hacer ese máster habilitante, que es un máster de 1 año, para poder acceder a la colegiatura, digamos. Básicamente es eso, para tener una matrícula y poder firmar.
pero no es, o sea, no imposibilita no tener ese trámite o no estar colegiado en el caso de que uno desee tener una experiencia trabajando en relación de dependencia dentro de un estudio. Lo que importa aquí es la experiencia, el portfolio. El portfolio es muy importante para aplicar a los trabajos aquí en España y la experiencia laboral. Esas son las dos cosas que los profesionales a la hora de contratarte se fijan. Sí, Más allá del conocimiento, perdón, sí. del conocimiento en software, que yo también creo que saber BIM, Revit, sobre todo a los que están empezando la carrera o están estudiando o están con intenciones de venirse a España, yo les recomiendo dos cosas. Una, que aprendan inglés, porque por más que en España se hable español, hay muchos estudios, se trabaja bastante en inglés y lo exigen. Y otra es aprender Revit. Creo que son dos herramientas o dos habilidades que les van a hacer la diferencia a la hora de buscar trabajo. Si no las tienen, tampoco es imposibilitante. O sea, hay mucho trabajo que no lo requiere, pero es un plus que les va a dar una ventaja. Sí, en nuestra experiencia creo que eso del BIM que acaba de mencionar ella fue algo que nos posicionó y nos hizo dar cuenta que hay mucha oferta de trabajo aquí en BIM, siempre y cuando uno quiera dedicarse a ese tipo de rama de la arquitectura. O sea, creo que saber BIM es una facilidad que al llegar acá te puede dar, abrir una puerta, ¿no? Después hay un montón de perfiles profesionales acá que se pueden ser como un poco más de los interioristas. Conozco muchas amigas que trabajan haciendo exhibición, stand de exhibiciones. Hay bastantes perfiles, no solo el del BIM, pero el del BIM yo creo que es el más demandado. Sí, después hay toda una parte de que si cada uno quiera dedicarse a fabricación digital, dedicarse a, no sé, bueno, a diseño de paisaje, dedicarse a muchos otros perfiles, sí acá sí hay oferta, pero bueno, siempre importa lo que dijo Fer recién, el portfolio. Yo creo que tendría que haber una materia en la facultad que se llame portfolio, o sea, porque de verdad que es muy importante, por lo menos que en arquitectura 3 haya un trabajo práctico que sea armar un portfolio. Sí, Pero bueno, sí, importa mucho. Sí, bueno, en Australia algo similar también Es con el similar. tema de si necesitas colegiarte o no. La verdad que si va a trabajar en dependencia como dibujante o como, bueno, también puedes trabajar como arquitecto, pero sin firmar, eh, no necesitas colegiarte. Incluso, o sea, los estudios que tenías entrevistas y todo eso, no, nunca ponían que estés matriculado. Si lo ponían era como muy rara vez y capaz pues ya estaban buscando más un arquitecto local, australiano, que del exterior, porque ahí ya especificaban como que esté registrado y tenga mucha experiencia en Australia y se sepa todas las leyes, entonces era más específico. Pero después de temas software y eso también, yo creo que sí o sí, por lo menos en Australia era todo archicado, Revit. No veía ninguno que pida solamente AutoCAD o algo. Era sí o sí algún programa 3D. Y si sabes de visualización, suma, pero no indispensable. Algo que también vi ahí en Australia que les puede servir, depende de lo que se busque. eh, es como que la gente que usaba Archicad, o sea, los estudios que usaban Archicad generalmente eran estudios más chicos, entonces podrías tener más posibilidad de trabajar cara a cara con los clientes, ya puede ser menos personas, como que tener más participación en los proyectos. Y Revit eran más estudios grandes, internacionales, que hacían proyectos para todo el mundo. Esas son más o menos las diferencias que vi ahí en Australia. Ahí Eh, para ujú, sumar algo de lo que venía Victoria hablando, un poco de cómo es la relación de los colegios con los profesionales, sí, en cuanto a lo que vi en Australia, o lo que fue mi experiencia trabajando ahí,
es la incidencia del colegio dentro del trabajo diario del profesional. A diferencia sobre todo en las etapas de los procesos de diseño. A mí eso es lo que más me sorprendió. Trabajé en el proceso inicial de diseño para hacer un desarrollo inmobiliario que eran 3 edificios de uso mixto, porque había una escuela, comercio, vivienda, etcétera. Y las reuniones iniciales para que ese proyecto salga aprobado, no solamente era con el council, con el municipio, sino que había integrantes del colegio. Era una reunión entre el estudio de arquitectura, el desarrollador, eh, personal del colegio y personal del council, del municipio. Y se metían mucho en cuanto a qué materiales estaba usando y por qué acá pusiste esta ventana y no pusiste esta otra. Y, che, pero este techo me lo hiciste con esta pendiente. Y no por cuestiones reglamentarias, sino que opinaban bastante en cuestiones de diseño. Eso era algo de cómo las instituciones se involucraban que a mí, en lo particular, me sorprendió. No Sí, sé y si eso lo también, han visto en algún otro lado. también quería agregar en eso que también veía que estaba muy dividido, eh, por ejemplo, no sé, a nivel casa, que tenían que diseñar la parte del patio y por ahí sí o sí te pedían un landscape architect, o sea, arquitecto paisajista para También, que sí. o sea, para que firme el plano de un patio de una casa. Que a mí se me hacía un poco raro, pero bueno, era como que en esas cosas también el municipio por ahí es como que pedía cosas para que participen diferentes ramas de la arquitectura. Están como muy subdivididas las tareas, digamos. Sí, 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 sí. Eso Sí, mismo. yo Incluso, quería, bueno, eso un poco agregando las ventajas que tiene saber BIM, me ha pasado también de ver cómo a partir del BIM se van ramificando un montón de tareas que se pueden hacer, que me ha tocado ver que hay coordinadores de instaladores eléctricos solamente y de modelado. O sea, que termina siendo tan específica la tarea que ya sale un poco de la arquitectura, pero claro, con el nivel de conocimiento con el que llegamos podemos llegar a dedicarnos a eso, o sea, como tu trabajo diario, digamos, o sea, sí, tal cual. Yo acá tengo abierto el YouTube y quería responderle a Erika, que dice, hola a todos, gracias colegas por compartir. Viviendo fuera del país, ¿qué recomendación le darían a alguien que quiere irse a España para buscar trabajo como arquitecto? Más allá de los perfiles profesionales que ya mencionamos y de las competencias de BIM y todo eso, yo creo que algo clave para o sea, para los estudiantes o profesionales es animarse a tener presencia online desde etapas tempranas. O sea, es decir, anímense a subir sus proyectos, ya sean de la Facu, anímense a compartir todo su ejercicio profesional, ya sea si hacen un concurso, si diseñan una banqueta o cosas así. Yo creo que vale mucho eso a la vez de posicionarse contra otros, ¿no? Y en la presencia online, cuando vos vas construyendo toda una cadena de proyectos que vienen durante el tiempo, creo que es algo muy valioso para también que haga valer tu postulación, digamos, más allá del portfolio, ¿no? Lo creo bastante interesante explorar ese lado. Claro. Y una cosita, yo quería preguntar también, que estaban hablando sobre los grupos interdisciplinarios que comentaba ahí Victoria. Yo sé, Franco, que vos por ahí trabajás con muchos grupos interdisciplinarios en la empresa para la organización de los eventos, o no. Sí, o sea, la empresa son como 200 empleados y está dividida en dos áreas, la parte administrativa y la parte más, digamos, creativa que se dedica a hacer los proyectos para estas campañas y estos eventos y todo. Tienen una parte de digital, que se dedican a crear páginas web para las campañas, muchísimos diseñadores gráficos, gente de video, de producción y dirección de video, porque producen los videos que se ven
durante estos eventos que se muestran en la tele, que ellos salen de estas agencias de comunicación que los producen, ¿no? Y bueno, son grandes producciones. Y siempre que se va a hacer el evento, estás en constante comunicación con toda la parte de esa creativa y también con la administrativa, porque son los que gestionan a los clientes, son los que reciben la- los re- las cosas que ellos quieren hacer o que quieren modificar y nos informan a nosotros que hacemos, que producimos y mandamos. Y la comunicación es siempre con estas instituciones que son el gobierno italiano, eh, algún ministerio, el Consejo de la Unión Europea, son estas grandes instituciones. Entonces también está toda la gente que trabaja con ellos, que se ocupa de ese mismo evento y de esa misma campaña. Y bueno, es todo un mundo que para mí era completamente nuevo. O sea, nunca me imaginé que una cosa como el G20 o el G7 o este tipo de cosas que uno por ahí lo veía yo lo veía, nunca me interesé realmente. Eh, tiene su parte interesante y que sea realmente tan complejo con tanta gente de por medio con muchísima ineficiencia, porque sigue siendo un trabajo en el ámbito también público, o sea, se ven cosas que vos decís, bueno, con razón no funciona tan bien lo que debería funcionar mejor, porque nada, se hacen, nada, estamos trabajando, somos los contratistas del Estado, en realidad, nosotros, en esa empresa. Entonces vemos cómo se produce y cómo se trabaja en este tipo de cosas. Y Europa, o sea, no por estar en Europa o en el primer mundo son menos corruptos, digamos, que lo que nosotros. Entonces se ven muchas cosas llaman la atención, qué sé yo. Pero es interesante. Claro, y hablando justamente que dijiste del trabajo en Europa, estuvimos hablando mucho de eso, el trabajo en Europa y en Australia, pero Andy, vos el tiempo que estuviste en México, porque también dijiste que estuviste trabajando en México, que me imagino que es un mundo totalmente distinto a lo que pueden estar viviendo hoy en día ahí. Bueno, sí, sí, hay diferencia, hay mucha diferencia y bueno, a mí la que más me llamó la atención de que a pesar de que en México, Argentina hablamos el mismo idioma, es más difícil comunicarse con la gente, o sea, se produce como un cortocircuito en el tema de si te entienden lo que le estás diciendo o si vos le entendés lo que te está diciendo. O sea, eso me llamó diciendo, bueno, voy a trabajar como arquitecto, pero resulta que después todas las palabras que se usan son diferentes y la gente entiende el trabajo de una forma y uno lo entiende de otra, entonces estás más propenso a que te suceda eso, ¿viste? Eh, y después, bueno, cuestiones de normativas, o sea, se manejan, que tiene que ver un poco también con qué le interesa al gobierno de turno o a quien, sí, a quienes están gobernando si le interesa tener, no sé, un plan urbano como más, eh, no sé cómo decirlo, en cuestiones de qué te pide el municipio para vos poder construir lo que quieras construir. Y muchas veces eso se maneja con un poco de corrupción en algunos casos. Entonces eso también me sorprendió porque, bueno, en Argentina, con toda la figura del colegio y todo, está todo como mucho más, eh, no sé, Regulado. Sí. sí, está más cuidado, es cierto, o sea, te tienen que aprobar el proyecto y hay toda una serie de pasos antes de arrancar a construir. Y en México me ha pasado de que, bueno, lo ve un guarda y si de última, si no pasa una cosa, hay coima y pasa. Y así, viste que sabemos que en nuestro país pasa en algunas cuestiones, pero es más difícil en otras. Entonces un poquito de eso también fueron cosas que me llamaron la atención. Claro. Por supuesto que yo cuando fui a México también iba
conocía gente allá o sea, mi novia en ese momento trabajó conmigo y ella conocía cómo era todo el ambiente y cómo se movía toda la cuestión burocrática de allá. Entonces fue todo mucho más fácil para mí saber qué había que hacer y qué no había que hacer. Entonces, no es que me largué solo. Bien, Andy. Vos sos el que más tuviste en 3 continentes diferentes ya trabajando. 4, si contamos Parece México mentira. como América del Norte. América del Norte, sí. No lo Eh, había pensado bueno, así. nada, bueno chicos, entiendo que ya son las 10:30 de la noche y mañana todos trabajan. Entonces, bueno, vamos a ir un poco cerrando. Tenemos la suerte de que es Eh, feriado acá nosotros. Sí. no Ah, contaba con eso Ya se claro. yo. olvidaron de los feriados ustedes, El No, no, día de ¿eh? la Cierto, sí, bandera, no te claro puedo que creer. sí. Yo no Juan hace contaba eso. Entonces cositas yo mañana no trabajo, escúchame, ya está. corto. Para mí es feriado. Como les dije que me tengo que retirar para yo, recién todavía voy a ir a dar clases a la facultad. Me voy mucho más contenta después de haberlos escuchado, con muchas más ganas de ir a dar clases a la facultad. Pero bueno, también está Guillermo Senda, que también es secretario, es parte del directorio, que está del otro lado, creo que está Pedro, somos varios los que lo estamos escuchando con muchísima atención. Así que yo los dejo en manos de ustedes, pues esta conversación está, ojalá se puedan quedar un ratito más, pero bueno, solo agradecimiento y bueno, la verdad que los escuchamos con muchísima atención porque para nosotros todo esto es un aprendizaje y también, bueno, nuestra participación en el colegio, en este caso coyuntural de estar en el directorio del colegio, pero muchos de ustedes que están participando de otra forma, nace en serio de solo intentar hacer una colaboración, bueno, de seguir apostando a una institución que un poco como decía Andrés, algunas veces parece que, bueno, no sirve para mucho, pero cuando no está, como parece Andrés, cuando no hay nadie que te proteja, que te regule, que tenga algún amparo profesional para todos los colegas, se siente esa ausencia. Entonces, bueno, nosotros todavía estamos convencidos de que ese espacio tiene que existir, pero claramente es muy probable que se tenga que ayornar, que modernizarse y que escuchar todas estas nuevas voces que son las de ustedes, los más jóvenes, para mejorar, porque siempre hay para mejorar. Así que bueno, de mi parte solo dejarlos charlar y volverles a agradecer y espero que nos volvamos a ver muy pronto en próximos encuentros que los chicos generen para seguir con estas conversaciones. Así que bueno, de mi parte muchísimas gracias. Gracias, Victoria. Adiós. Vale, muchas Ah, gracias. Victoria, Gracias. adiós. Adiós. Y bueno, con esto dejamos abierta una ronda de preguntas. Ya, bueno, algunas se fueron tirando ahí en los chats. No sé si alguien tiene algo para preguntar antes de cerrar. Si nadie se anima, yo tengo algo que contarles a todos. Y a ver, dale, rompe el hielo. ¿Cuál es la situación más bizarra que les pasó trabajando? Está bueno. Está bien, está bien. Que se pueda contar a las 5:30 de la tarde de Argentina, ¿no? Eh, Déjame No, no pensar. sé bizarra, pero extraña, extraña. O sea, Déjame extraño. una pensar. anécdota, A mí me trabajando, pasó, algo. bueno, no es tan bizarra tampoco, pero bueno, yo estuve trabajando en proyectos con Arabia Saudí y los clientes eran personas árabes. Para quienes no saben, es una cultura sumamente distinta en el que la mujer está eh, contemplada de otra forma, ¿no? No como una igual. Entonces yo en los renders le ponía los árabes con sus túnicas y tal, y yo le ponía a las mujeres. Y le ponía a las mujeres. Y en una reunión, un árabe re enojado que le saque las mujeres, porque las mujeres en el VIP del museo no iban a estar. Se puso tensa esa reunión, porque nada, yo siendo mujer. Y después otra situación con ese mismo proyecto fue que en los baños teníamos que poner ciertas puertas porque no se podía ver a una mujer entrar al baño.
sea, la mujer no se podía ver en ningún lado el proyecto. Y nada, para mí fue muy loco eso, no sé, yo vengo de una cultura totalmente occidental y era como que me digan, no, le tenés que poner una pared al baño de la mujer, a la puerta, que pase 3 paredes, porque no se puede ver que una mujer entra al baño y no sé, por ahí lidiar con clientes de una cultura tan distinta con la que hay muchos aspectos no coincido, ha habido reuniones interesantes, digamos, en nuestro, imagínate el inglés del árabe y el inglés mío, o sea, Claro, claro, tal cual. pero bueno, yo creo que eso, no sé si he tenido así. Sí, a mí me pasó también similar por el tema de cómo uno aprende la arquitectura en Argentina. Y en Australia también teníamos clientes que, bueno, estaban llenos de dinero y pedían cosas que uno por ahí no, ni las piensa. Entonces, no sé, a veces pasaban una hora, hora y media, una reunión discutiendo dónde iba a estar el inodoro, porque no sé, quería que tenga vista al mar y qué sé yo, y con la ventana súper gigante, y yo decía, ¿en serio estamos discutiendo de esto? O sea, es como, o no sé, una casa de 2 pisos y no sé, de repente querían meter un ascensor. Yo decía, ¿para qué quieres un ascensor en una casa de 2 pisos? O sea, no sé, situaciones que yo también por el lado de la sustentabilidad era como cuanto más cosas me querían meter, era como no, o sea, me Mucho frustraba mucho. consumismo. Claro, sí, sí, sí. Y te decía, no, bueno, pero lo vamos a llenar de paneles solares, pero le decía, bueno, no, no funciona así. Y bueno, se generaban esas como debates o peleas en las reuniones, pero sí, yo era como, ya de un momento decía, bueno, la dejaba pasar porque si no, en el momento ahí el jefe decía, si lo quieren, lo quieren. O sea, ponéselo y yo, bueno. Creo que es un Pero poco eso de que me imagino que, o sea, en Australia la mayoría de los clientes, bueno, acá en Europa también hay muchos clientes con mucho dinero. Sí, A diferencia de Argentina, que bueno, siempre la lucha viene por lo económico y por economizar en claro, Argentina. Creo que trabajar con clientes con tanto dinero, las luchas son por los pedidos, los sí, pedidos tan sí, particulares que hacen, ¿no? Extravagantes. sí, sí, Extravagantes. sí, Bueno, a mí me pasó diferente. Ya no hablamos tanto de dinero, sino que en la obra en México necesitábamos revocar la medianera y el vecino no nos quería dejar armar los andamios en el techo de la casa. O sea, se lo pedimos de todo, pero llegó a amenazar, o sea, amenazó a mis obreros de que le iba a mandar gente a matarlo, ¿viste? Entonces fue como muy, o sea, cuando me dijeron, yo dije, yo quedé como, ¿qué pasa acá? Yo no me quiero ir a mi casa, ¿viste? Pero a ese nivel, ¿viste? De locura de la gente, de los vecinos como que no te colaboran mucho, porque la vecina del otro lado quería que le impermeabilicemos todo el techo por haber nosotros hecho la obra. Entonces son esas cosas que tiene la gente. Bien. Sí. tal cual. yo me acordé de otra situación extraña, que no tiene nada que ver con dinero ni nada de eso, que estuvo divertida en realidad. Estuve haciendo una renovación de una casa, o sea, los clientes habían comprado una casa y bueno, la iban a renovar. La idea era mantener toda la estructura y cuando fuimos a relevar la casa y a tomar medidas, la casa tenía, bueno, eran 2 pisos y el garage en el subsuelo. Y bueno, yo tenía los planos que nos habían dado y cuando voy a ver el garage, había una puertita así toda como atada con clavos, o sea que vos decías, ¿qué hay acá detrás? En el plano no aparece. Y yo dije, bueno, no sé. Yo jodiendo dije, bueno, capaz que ahí, no sé, algún muerto enterrado, algo así, no sé. Medio un joda. Bueno, cuestión que pasaron los meses, empezamos a hacer la obra de la casa y de un momento para el otro, yo ya estaba trabajando más con la clienta, ella se contactaba conmigo y un día me llama y me dice...
eh, perdona Alfredo, pero ¿creen los fantasmas? Y yo me quedé así de la nada, me llamo. Y yo dije, bueno, sí, no sé por qué, o sea, no sabía qué contestarle. Dice, no, porque sabes que estoy yendo a la casa y estoy sintiendo cosas raras. Y no sé, me dice, ¿vos creés que con la renovación se pueden llegar a ir los fantasmas? Y dije, la verdad que no lo sé. Ah, Te hacen preguntas difíciles los clientes. hacemos la Sí, renovación, hombre, pero la verdad que muy si se mal. van a ir los No fantasmas. incluye retiro de No, fantasma esto. Tirarle agua bendita a la casa. cuestión que llamó una medium, la tipa, y, y bueno, la medium le dijo que o sea, se había contactado con la persona que había vivido antes allí y que se había muerto en un incendio. Eh, Se había muerto ahí. Entonces después quedó el misterio que no sabíamos si estaba realmente o no atrás de esa puerta misteriosa que estaba toda con clavos que no se podía acceder. Pero bueno, quedó ahí. Y después de la renovación creo que no pasó nada. O sea, no sintió mala presencia. Así que por suerte salió Estuvo bien bien. la renovación Así que entonces. funcionó la Bueno, renovación. Funcionó. sí. Funcionó, Una sí. habilidad Prueba que de no la fantasma. conocían los arquitectos. Sí. Sí. Sí, acá tenemos dos preguntas. Una pregunta a Matías. ¿Cuándo recomiendan, entiendo que es pregunta cuándo recomiendan migrar a los recién recibidos? ¿Creen que es necesario adquirir unos años de experiencia antes de hacerlo? Buena pregunta esa. Mm. Yo creo Respondele a vos, que Juan. eh, No, no, yo no soy un ejemplo porque yo claramente me recibí y emigré, entonces no soy un ejemplo. Y bueno, bueno, ¿cómo yo, te sentiste vos cuando emigraste? claro, Y Y eso a ver, depende de cada uno. No sé. sí, no, no. Yo creo que un poco de experiencia está bueno tener, pero Sí. depende del objetivo de cada uno, porque por ahí alguno es como que se va a estudiar y en base, no sé, si va a hacer un máster o lo que sea, ahí ya también va generando más experiencia y puede tener contactos más directos, que ir directamente a buscar trabajo y no conocer a nadie. No sé. Pero bueno, eso yo creo que depende de cada experiencia. No. Por mi parte, una opinión bastante personal, yo hasta recomiendo trabajar mientras uno está estudiando en la facu. O sea, y eso desde ya Sí. cuando uno está recibido, ya tiene un poco de experiencia y puede decidir prolongar su estancia o emigrar, pero sí, o sea, creo que es muy interesante ese que a mí me pasó, que de estar haciendo trabajo de la facu y a la vez estar coordinando cuestiones de obra. Uno empieza a ver y a intentar, por así decirlo, hacer un mix entre las dos, entre decir, estoy aprendiendo por una parte arquitectura más real, entonces la aplico a mi experiencia de proyectar en la facu y viceversa, o sea, estoy aprendiendo competencias bien de arquitecto e intento implementarlas a nivel real. Bueno, eso Sí, va un yo no poco creo que sea un de... limitante tener experiencia para emigrar, pero bueno, es verdad que siempre si uno puede ir adquiriendo experiencia experiencia antes de... laboral aparte, capaz. Sí, Sí, O Sí. sea, sí, si uno nunca trabajó o en relación de dependencia Claro. con un grupo así a nivel profesional, porque la facu te prepara muy bien, pero eh, qué sé yo, unos meses, algo de experiencia laboral. Porque si uno por ahí yo porque emigré después de muchos años de haber trabajado ya en Santa Fe, pero si uno recién empieza en el mundo laboral, por ahí está bueno tener un poco de experiencia. Eso va un poco atado a la pregunta que hace Pedro Choma. ¿Qué le aconsejarían a nuestras facultades para mejorar la formación de grado? uf, podemos hablar. Claro, ahí puso entre Para mí paréntesis que lo, puede quedar para otro encuentro, pero capaz que hay algo que lo puede sintetizar. bueno, yo creo que ya hay cosas que se han logrado con el plan nuevo que estuve viendo. Yo Mm. particularmente, mi opinión y mi experiencia profesional, creo que la tesis no ha sido algo que ha sumado. Bueno, ahora la tesis se sacó.
Sí, Por eso, creo que Sí, eso claro. fue una claro. gran evolución. Creo que eso fue una gran evolución y sí, yo creo que hay algo que agregaría, que estaría bueno que haya como un taller integrador en las materias en el que realmente sea una simulación real de lo que es llevar un proyecto adelante o en definitiva también enseñarle competencias emprendedores al arquitecto, que en definitiva el arquitecto en general y sobre todo como está formado la UNL, hay una formación para que el arquitecto tenga su propio estudio. Y tener tu propio estudio es llevar adelante tu propio negocio y tu propio emprendimiento. Y la verdad que eso creo que es algo que es muy importante que falta dentro de la formación de arquitectura, como una materia de cómo se lleva un negocio adelante. Tener un propio estudio es llevar un negocio que tenés que saber cómo comercializar, cómo lidiar con clientes y eso es algo que, bueno, todos lo aprendemos como en la cancha, pero estaría bueno. Nosotros al menos fuimos adquiriendo, nos fuimos capacitando un montón en lo que es ventas, comercialización, etcétera, pero es algo que nos hubiese gustado tenerlo dentro del plan de estudios. Sí, Capaz que incluso, alguna materia optativa. Sí, incluso la Facu tiene un taller de competencia emprendedora que lo sí, hicimos, pero bueno, o está sea, muy bueno ese integrar taller. eso al arquitecto, o sea, estaría muy bueno. También así, a nivel de saber, si bien hay materias grupales y todos sabemos que siempre en un grupo todos toman su rol medio naturalmente, pero también está bueno eso de explorar cómo responder a un equipo más en esta coordinación de tanta gente, ¿no? O sea, porque son trabajos que uno, o sea, estás en la facu, haces un trabajo a nivel independiente, un grupo de A2, de A3, de A4, y después venís y tenés que colaborar con un grupo de 50 personas. Hay algunas cuestiones que ya se podrían volcar muy fácilmente a los planes de estudio para mí. Pero sí, es una charla Sí, larga. Sí, Sí, es para, sí, hay que armar Sí, me parece un buen tópico. ujú. es un buen tópico. O también la parte práctica, no sé si ahora se hace o no, pero por ejemplo, yo algo que sentía que faltaba, por tirar una materia de ejemplo, no sé, cuando hacíamos construcciones, que dibujábamos detalle, todo el día dibujando teoría y eso, pero nunca nos llevaron a la práctica de decir, bueno, si vos dibujaste detalle, ahora hagámoslo en la vida real. O sea, como tener los materiales ahí como para aprender un poco eso, porque si no, claro, uno sabe dibujar todo, pero después va a la obra y te encontrás con mil cosas que las sabías en la teoría, pero en la práctica no tenías ni idea. Entonces ahí hay un lapso que yo creo que falta de recibido al trabajo. Sí. sí, Perfecto. Bueno, bueno, buenísimo. vamos cerrando. Nada, primero para un cierre, nada, recordar esto, que este ciclo que iniciamos hoy es un poco para esto, para abrir el debate, sumar nuevas referencias, mostrar que hay formas diferentes de ejercer la profesión y desde distintos lugares, formas también diversas, valiosas y que también construyen a futuro, ¿no? Sabemos que, como le dijimos, que muchos están en momentos de transición, de hacerse preguntas, de búsqueda de cómo ir ejerciendo la profesión y bueno, estos encuentros lo que buscamos es eso, una oportunidad para mirarse, para escuchar experiencias reales de colegas, encontrar algunas pistas, algún camino que le den un poco sentido a la profesión. Y también es una forma de repensar, esto lo pensamos desde la comisión, es una forma de repensar lo que significa ser parte del colegio de arquitectos, ¿no? Que, bueno, no solo se trata de eso, de tener una matrícula, sino es esto, construir comunidad, de sentirse un lugar donde uno se siente representado, desde donde hay un lugar que está abierto para aportar lo que uno viene trayendo, es muy valioso. También muchos colegas que van captando experiencias en otros lados y que la puedan aportar a,
a lo local, ¿no? A nuestro colegio local, sin importar en qué rincón, ¿no? de la profesión se encuentren. Así que de mi parte, y nada, gracias a todos los chicos, a todos los que se sumaron, a los chicos que están en Barcelona, los invito la semana que viene a tomar una cerveza y seguir discutiendo un poco esto, voy a estar por allá. Eh, y bueno, gracias por sumarse hoy y este ciclo va a continuar con algunas otras charlas que se irán comentando, así que Después, perdón, espero. después si hay algunas inquietudes que ustedes también tengan o que cosas que seguramente uno por ahí va repensando, nos las pueden pasar a nosotros, a mí o a Juan y las podemos ir planteando en el colegio o alguna otra intervención que vean que puede ser fructífera para lo que es el desarrollo profesional, estaría buenísimo también, así podemos plantear todas esas inquietudes y esas dudas. Sí, la verdad, felicitaciones a los que tomaron la iniciativa de este espacio, la verdad que está muy bueno y ojalá siga creciendo, de verdad. Bueno, muchas gracias. Gracias a Bueno, todos por participar y gracias a bueno, sé que todos. sabía que allá es tarde, así que bueno, se pueden ir a dormir tranquilo o Bueno, tomar una cervecita. Dale, muchas No, gracias. mañana se Bueno, trabaja acá. Gracias, chicos. claro, cierto, acá es feriado. saludos, Bueno, que anden bueno, bien. Gracias Adiós. a todos. Adiós, Saludos a que ande muchas todos. bien, Chao, chao. gracias. Chao. Chau, chau. gracias. Adiós.